El tema 7 trata de las entrevistas colectivas, aunque bajo esta denominación podríamos poner distintas metodologías. Algunos le llamarán técnicas más que métodos. Bueno, no voy a entrar en esa discusión. Pero aquí se han seleccionado 3 de ellas que son altamente significativas: el método Delphi, método DAFO y el denominado Focus Group o grupo de debate. Bien, el método Delphi realmente es un método importado, bueno, como muchos otros, del campo económico y del campo empresarial. Es allí donde nació, ¿no? Fue desarrollado por Kaplan, y ustedes encontrarán en el texto, yo creo, explicaciones suficientes como para que tengan una idea pues bastante exacta del mismo. Con todo se puede ampliar, e incluso pues ya tenemos en las lecturas recomendadas artículos para ampliar esta metodología del método Delphi. Bueno, el método Delphi consiste en la posibilidad de consultar a expertos para poder hacer predicciones. Es decir, hay temas sobre los cuales difícilmente podríamos atrevernos a decir qué sucederá en un próximo futuro. Ya no hablo de un largo futuro, porque esto ya es imposible. Incluso un próximo futuro cada vez es más difícil. Pero imagínense ustedes, no sé, una entidad social que quisiera saber o tener o prever, pues no sé, unos recursos o un personal preparado para afrontar unas situaciones que en este momento no se sabe muy bien hacia dónde se pueden desarrollar. Bien, la técnica consiste en seleccionar expertos. Ahí, primer problema, ¿quién es realmente experto? Pero bueno, cabe decir personas que han demostrado que sobre el tema conocen y saben y han reflexionado, y se les formula una serie de cuestiones para que ellos se proyecten y digan cuál es su visión del tema en cuestión. La particularidad de este método es que los encuestados, aunque podríamos decir casi entrevistados, porque en general las cuestiones suelen ser abiertas, pues no se conocen entre sí, y cada uno tiene que responder el cuestionario, el documento que se le manda, tiene que responder esas cuestiones sin saber las respuestas de los otros. De tal manera que a uno se le solicita, yo personalmente pues he participado en varias ocasiones, si quiere participar en un método Delphi, responden las cuestiones. Antes se hacía por correo, en sobre cerrado y garantizando pues que no lo va a leer nada más que el investigador o equipo de investigación. Ahora esto, como pueden suponer, se hace pues al 100% por vía digital, y se manda a la persona que está haciendo la investigación. Esta persona o equipo lo que hace es sintetizar la primera vuelta de estas respuestas, busca los puntos en que hay coincidencia, busca los puntos en que hay discrepancia, y luego se vuelve una segunda, incluso puede haber una tercera vuelta, en donde se pide que se pronuncien con mayor claridad o que se confirmen en aquellas cuestiones que han salido de ese análisis de las respuestas de todos los expertos. Los expertos no se conocen entre sí para evitar lo que podría ser habitual, que es la influencia de unos sobre otros. Y al decir influencia puede ser que simplemente algunos se conviertan en líderes y los demás les sigan, lo cual entre expertos no es muy fácil, y en cambio puede ser más fácil, perdonen un poco pues la ironía, el hecho de que
basta que un experto dice una cosa para que otro diga lo contrario. Por lo tanto, los expertos no saben a quién corresponden esas respuestas que en una segunda instancia han sido sintetizadas. A veces se dan respuestas textuales sin decir quién las ha pronunciado, para que uno entonces juzgue sobre la respuesta, no sobre el autor de la misma. Bueno, en definitiva, de lo que se trata es de ver si efectivamente un grupo de expertos tienen puntos comunes, y eso que puede ser común, pues se le da un relieve, se considera que es probable que acontezca, o que sea así. Yo he hablado de que sirve para hacer predicciones, pero también puede ser para analizar situaciones del presente, aunque nació para hacer predicciones. Y también resulta especialmente interesante el conocer, el determinar cuáles son los puntos de no coincidencia. Porque claro, en los puntos de no coincidencia también proporcionan informaciones interesantes. Si no hay ninguna coincidencia en hacer ciertas predicciones o en los análisis que se hacen de ciertas situaciones, pues como pueden comprender, quiere decir que la situación es mucho más imprevisible o mucho más oscura de lo que pudiera parecer a priori. En el esquema que tienen puesto verán el circuito que se sigue. ¿Y qué problemas plantea? Bueno, pues problema plantea que cuesta encontrar expertos dispuestos a trabajar ad amorem por hacer esta tarea, que cuesta que respondan en una segunda vez, porque esto siempre es a distancia, el compromiso es más difícil de conseguir, y si se buscan personas muy fieles o muy próximas o muy comprometidas, quizá no tienen esa diversidad que interesa para el conjunto de los expertos. Y ya no digamos una tercera vuelta que resulta prácticamente imposible de lograr. Pero sus posibilidades son inmensas. Y por tanto no debe ser desestimado como método de investigación, y vale la pena que lo consideren para sus posibles trabajos. Vinculado con este, otro método sería el denominado DAFO, que esto es un acrónimo en la cual, como se produce, se trata de que ahí sí que es un grupo de expertos o no expertos o de implicados que analizan conjuntamente lo que determina esa palabra a través de sus 4 letras. Pues las dificultades que plantea la situación, también las dificultades o debilidades, las amenazas que pueda tener, las fortalezas y las oportunidades. De ahí viene la palabra DAFO, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y de esta manera, ustedes lo tienen en el gráfico que está en pantalla, en las cuatro opciones. Diríamos que las fortalezas y debilidades son como consecuencia del análisis interno de la situación, y del análisis externo pues podrían ser las oportunidades y las amenazas. Imagínense ustedes una nueva legislación sobre el tema que quieran. Puede ser sanitaria, puede ser laboral, puede ser educativa, y por qué no plantear a personas representativas de distintos ámbitos mediante este método o técnica, como algunos prefieren llamarle, DAFO, todo esta perspectiva, estas 4 perspectivas, ¿no? Fíjense que luego en la segunda parte de la transparencia, en función de las fortalezas y mezcladas con las oportunidades, ofrecen estrategias expansivas, es decir, posibilidades de desarrollo, mientras que las fortalezas mezcladas con las amenazas, las estrategias son más bien de precaución, de prevención. Imagínense para una empresa la utilidad que esto puede tener. Las debilidades mezcladas con las oportunidades, más bien hay que decir cómo las capearemos, por lo tanto estrategias de adaptación, y las amenazas mezcladas con las debilidades, bueno, esto ya prácticamente
exigen estrategias de supervivencia, por no decir porque puede estar en peligro realmente la situación. La técnica no es complicada, quien lleve el debate con una pizarra o con una, sea electrónica o sea tradicional, puede ir anotando estas cuestiones y luego se trata de hacer una síntesis. Bien, el tercer tipo o método colectivo de entrevista colectiva es el llamado grupo de discusión, o también tomando una denominación más internacional de focus group. Bien, ahí el debate es colectivo, es abierto, y de lo que se trata es de ver cómo los distintos participantes, escuchando ajenas, van modulando sus propias opiniones. El papel del moderador es fundamental, creo que al respecto ustedes ya se darán cuenta de ello. Hay que guiar, hay que guiar la discusión, hay que evitar que alguien la monopolice, hay que grabarla para luego poderla analizar, hay que intentar buscar y que el grupo se proyecte, se defina, se comprometa cuando a veces parece que quiere salir por la tangente o queda colapsado. Bueno, la habilidad de quien dirija el debate es fundamental. Y su riqueza y sus posibilidades es que quien defienda una posición la defiende sabiendo que debe ser contrastada con las opiniones de los demás. Y esto te obliga a no radicalizarte, porque uno puede ser radical cuando no tiene necesidad de justificarse. Uno puede ser extremista cuando realmente nadie le responde, pero cuando tiene que justificarse entre los demás, se impone la necesidad de racionalizar, de argumentar, de reflexionar, etcétera, etcétera. Por eso la experiencia dice que en general de los debates colectivos las conclusiones que se sacan suelen ser, difícilmente suelen ser conclusiones extremistas, y en cambio pueden ser muy ricas, especialmente ricas cuanto más diverso sea el grupo entrevistado. Técnicas, como ustedes pueden ver, con amplias posibilidades de aplicación, y que espero que les estudien con detalle y que adviertan cuándo las pueden llevar a cabo.